El olor a bloqueador solar y coco seguía pegado a nuestra piel. Apenas habían pasado 3 horas desde que cruzamos la puerta, arrastrando las maletas. Cancún. Volvimos de Cancún. Las maletas seguían abiertas en medio de la sala, vomitando ropa de verano y arena fina que crujía bajo mis pies. Había una tregua en el aire, una ligereza que no respirábamos en meses, quizás años. Era un optimismo cauto, la sensación de haber sobrevivido a un invierno largo y brutal. Sofía estaba doblando un vestido ligero, tarareando una canción que sonaba en el resort. La miré y por primera vez en mucho tiempo no vi a la madre agotada de mis hijos, ni a la socia de una hipoteca. Vi a la mujer con la que me casé. Creímos, de verdad creímos, que esa semana nos había reiniciado. Entonces sonó el timbre. Javier, su hermano. Entró con la energía habitual. Venía a buscar una encomienda. ¿Qué tal el paraíso, cuñados? ¿Se arreglaron o se mataron? Bromeó. A ver, muestren las fotos. Y sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro, dejándome frío, a pesar del bronceado. Yo había tomado casi todas. Sofía, con esa sonrisa plena, esa confianza que habíamos reconstruido con tanto cuidado sobre la arena blanca, tomó mi teléfono de la mesa de centro y se lo extendió. Toma, Javi. Ale fue el fotógrafo oficial. Y Javier empezó a deslizar el dedo por la galería. Clic. Una playa turquesa. Clic. Las ruinas mayas. Clic. Nosotros dos, cenando, con los ojos brillantes por el vino, y yo solo podía pensar en la imagen que estaba 20, quizás 30, diapositivas más adentro. Una captura de pantalla. Un error estúpido. Un momento de validación patética semanas antes del viaje, que olvidé borrar, que olvidé esconder. El pulgar de Javier avanzaba. Clic, clic, clic. Y cada clic era un martillo golpeando el vidrio finísimo de nuestra paz. Esta sensación, este pánico que te hiela las venas cuando sabes que el mundo está a punto de acabarse. Es un lugar oscuro. Si alguna vez te has sentido así, atrapado por tus propios errores, quiero que sepas que esta historia es sobre eso. Es sobre el segundo exacto en que todo se rompe. Suscríbete al canal si te gustan las historias que no temen mirar la verdad de frente. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo estás viendo esto. Necesito saber que no estoy solo en esta oscuridad, que hay más gente ahí fuera conectada a través de estas confesiones. Observé la mano de Javier, su pulgar indiferente deslizándose hacia mi sentencia de muerte, y me di cuenta de que no importaba cuán lejos huyeras, cuán hermosas fueran las playas o cuánto intentaras fingir. El pasado siempre encuentra la forma de volver. Y el mío estaba a 3 fotos de distancia. La sonrisa de Sofía era tan abierta, tan luminosa. Ella estaba hablando de un restaurante, ajena al precipicio. Y yo, su esposo, el arquitecto de su dolor, solo podía quedarme ahí, paralizado, incapaz de detener la avalancha que yo mismo había provocado. Era el arquitecto de mi propia ruina, y el edificio estaba a punto de colapsar sobre todos nosotros. El silencio previo al desastre es lo más ruidoso que existe. Para entender el golpe, tienes que entender la herida que ya existía. Antes de Cancún, la casa era un campo de batalla silencioso. Yo soy arquitecto, se supone que construyo cosas, pero mi propia vida se estaba desmoronando. El nacimiento de Mateo, nuestro segundo hijo, nos había destrozado las rutinas, y mi nuevo cargo en la firma era una presión constante. Sentía que proveía, sí, pero que había dejado de existir. Era papá o el jefe, pero nunca Alejandro. Y Sofía. Sofía estaba inmersa en la maternidad, y yo la veía alejarse, consumida por un amor que yo admiraba, pero que ya no me incluía. O eso sentía. El resentimiento es un veneno lento. Se filtra en las comidas silenciosas, en las noches en que uno finge dormir para no tener que hablar. Me sentía invisible. Me sentía solo en una casa llena de gente. Y cuando un hombre se siente invisible, busca un espejo en cualquier parte solo para confirmar que sigue ahí. Yo me veía a mí mismo como un buen tipo, un pilar. Pero los pilares también se agrietan por dentro, donde nadie puede ver la fractura, hasta que todo el peso de la vida cae sobre ellos. Y yo estaba buscando, desesperadamente, una validación externa que me hiciera sentir vivo de nuevo, que me hiciera sentir deseado, aunque fuera una ilusión barata. Cancún fue la última apuesta. Fue idea de Sofía, de hecho. Vámonos solos. Como antes, dijo. Y yo acepté, más por culpa que por esperanza. Pero algo pasó allí. Quizás fue el sol, o el tequila, o simplemente la ausencia de pañales y plazos de entrega. La primera noche, en la playa, hablamos.
Hablamos de verdad. Le dije que me sentía perdido. Ella me dijo que se sentía agotada. Lloramos. Nos agarramos de la mano. Y esa conexión, esa electricidad que creí muerta, regresó. Fue tenue, frágil, pero estaba ahí. Hicimos el amor como si fuéramos extraños conociéndose, y a la vez, como si nunca hubiésemos dejado de tocarnos. Caminamos por las ruinas sintiendo el peso de la historia, pero también sintiendo que la nuestra podía reconstruirse. Yo la miraba dormir con el sol de la mañana y sentía paz. Sentía que podíamos lograrlo. Sentí que el buen hombre que yo quería ser todavía estaba a mi alcance. La culpa por la otra vida, por la validación externa, casi desapareció. Me convencí a mí mismo de que Cancún era un borrón y cuenta nueva. Me convencí de que podía simplemente cerrar esa puerta y seguir adelante. Creí que la decisión estaba tomada. ¡Qué ingenuo! La vida no te permite borrar, solo te obliga a archivar. Y yo había sido un pésimo archivista. La otra mujer. Ni siquiera importa su nombre. Era una distracción. Alguien del trabajo que me miraba con admiración, no con el agotamiento con el que me miraba Sofía. Empezó con cafés, con quejas inocentes sobre el trabajo, y escaló. Nunca fue físico, no del todo. Era emocional, digital. Eran mensajes nocturnos. Era la emoción de lo prohibido, la validación de saber que alguien me deseaba. Era patético. Era ego puro. La captura de pantalla fue durante una videollamada, un momento íntimo. La tomé en un impulso de vanidad estúpida, de querer poseer ese momento de deseo. ¿Por qué la guardé? Porque era la prueba. La prueba de que yo todavía era deseable, de que mi identidad no había sido completamente borrada por la paternidad y la vida doméstica. Era un trofeo sucio, y como un idiota, la dejé en el carrete de la cámara, entre fotos de planos y fotos de los niños en el parque. Y luego vinieron los preparativos para Cancún, y en mi esfuerzo por arreglar mi matrimonio, olvidé el detalle más crucial, borrar la evidencia de por qué estaba roto. Me enfoqué tanto en la fachada de la reconciliación que olvidé los cimientos podridos que yo mismo había instalado. La foto era mi cobardía, mi necesidad, mi traición, todo en un archivo JPEG. Ah, las mejores están en la cámara profesional, dije, intentando sonar casual. Mi voz salió una octava más alta. Intenté tomar el teléfono de la mano de Javier. Espera, deja que te muestre la del... Pero fue tarde. Javier no es tonto. Mi movimiento brusco, mi pánico, solo sirvieron como un foco de neón apuntando al problema. Se detuvo. Dejó de deslizar. Su sonrisa se borró. Vi su mandíbula tensarse. No dijo nada. Simplemente se quedó mirando la pantalla. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, como el aire antes de una tormenta tropical. Ya no se oía la canción de Sofía, solo el zumbido del refrigerador. Sofía, que había estado ajena, riendo mientras desempacaba un souvenir, notó el cambio. La atmósfera pasó de soleada a ártica en un segundo. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz todavía ligera. ¿Javi? ¿Qué viste? ¿Una foto mía horrible? Se rió, pero el sonido murió en el aire. Javier levantó la vista. No la miró a ella, me miró a mí, y en sus ojos no vi ira. Vi... desprecio. Un asco frío, puro. Fue una mirada que me desnudó, me juzgó y me condenó. Y entonces, lentamente, sin romper el contacto visual conmigo, le entregó el teléfono a su hermana. Si me preguntan cuál es el sonido de un corazón rompiéndose, no es un estruendo, no es un grito, es un sonido ahogado. Es el sonido que hizo Sofía. Fue un jadeo, un oh, que salió de lo más profundo de su pecho, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y le hubiera sacado todo el aire. Fue el sonido de la esperanza muriendo. Vio la imagen, vio la traición. No era una sospecha, no era un mensaje de texto ambiguo. Era visual, explícito, innegable. La mujer en la pantalla, sonriendo en un contexto que no dejaba lugar a dudas. La intimidad que compartía conmigo. Todo el sol de Cancún, toda la reconexión, todas las promesas silenciosas que nos hicimos en esa playa. Todo se convirtió en cenizas en ese instante. Vi cómo el color desaparecía de su rostro bronceado. Sus ojos, que minutos antes brillaban, se volvieron opacos, vacíos. Fue como ver una luz apagarse para siempre. Y yo, el hombre que juró protegerla, era el que sostenía el interruptor. El silencio que siguió a su jadeo fue peor que cualquier grito. Fue un vacío absoluto, la muerte de todo lo que habíamos intentado salvar. Su mano temblaba,
Intentó levantarse del sofá, pero sus piernas parecieron fallarle. Se apoyó en la mesita de centro. Allí estaba la copa de vino que se había servido para celebrar nuestro regreso. Su mano la golpeó. El cristal cayó en cámara lenta, golpeando la alfombra blanca que habíamos comprado juntos después de casarnos. El vino tinto se esparció como una herida abierta. Un charco oscuro, violento, manchando la pureza de nuestra sala de estar. Nadie se movió para limpiarlo. La mancha se extendía, igual que la verdad se extendía por la habitación, absorbiéndolo todo, contaminándolo todo. Sofía ni siquiera miró el desastre. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no me veían. Veían al monstruo que había estado durmiendo a su lado. Se puso de pie, tropezando con la maleta abierta, y corrió. No gritó. No me insultó. Simplemente huyó. Huyó hacia el dormitorio, el único espacio que aún era suyo. El sonido de la puerta cerrándose fue un portazo. Y luego, el clic metálico del seguro. El sonido final. El cerrojo puesto entre nosotros. La mancha de vino en la alfombra parecía sangre. Y en cierto modo, lo era. Era la sangre de nuestra relación, derramada en el piso de la sala. Me quedé paralizado, mirando la mancha roja. Mi primer instinto fue... ¿qué? ¿Correr? ¿Negarlo? ¿Culpar a Javier? Pero no había defensa. La prueba estaba allí, en el teléfono que ahora yacía en el sofá, con la pantalla aún iluminada, mostrándola a ella. Javier seguía de pie. Su desprecio se había transformado en una rabia fría, controlada. Era el hermano mayor, el protector. Dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que me iba a golpear. Y honestamente, una parte de mí lo deseaba. Un dolor físico habría sido un alivio, una distracción de esta agonía interna. Pero no lo hizo. Simplemente me miró con una lástima que era peor que el odio. Eres increíble, Alejandro, susurró. No gritó. El susurro fue más cortante. Sacudió la cabeza como si no pudiera procesar el nivel de mi estupidez, de mi crueldad. Luego se giró y caminó hacia el dormitorio. Golpeó suavemente la puerta. Sophie, soy Javi. Ábreme. No estás sola. Déjame entrar. Hubo un silencio. Y luego el sonido del cerrojo deslizándose. Él entró. Y la puerta se cerró de nuevo, dejándome a mí afuera. Yo era, oficialmente, el extraño en mi propia casa. El enemigo. Y entonces la escuché. A través de la madera maciza de la puerta, escuché el llanto. No era el llanto de tristeza que había oído en Cancún. No era un llanto de desahogo. Era un llanto convulsivo, animal. Un llanto de dolor puro, visceral. Era el sonido de alguien que descubre que todo su mundo es una mentira. El sonido de la traición absoluta. Cada sollozo era una puñalada en mi pecho. Escuchaba la voz grave de Javier, tratando de consolarla, murmullos ininteligibles de ira y protección. Y yo estaba allí, en el pasillo, con las maletas de Cancún a mis pies, oliendo a mar y a protector solar, escuchando cómo le rompía la vida en tiempo real. Me senté en el suelo apoyando la espalda contra la pared opuesta. Quería golpear la puerta, quería gritar, perdóname, quería explicar. Pero, ¿explicar qué? ¿Que soy un cobarde? ¿Que necesitaba sentirme deseado? No hay explicación para esto. No hay justificación. Solo existe el hecho crudo, la foto, el viaje, la mentira. Me di cuenta de que había rezado para que ella no viera la foto, no para protegerla a ella del dolor, sino para protegerme a mí de las consecuencias. Ese era el verdadero nivel de mi egoísmo. Pasaron horas, literalmente horas. El sol de la tarde, que entraba cálido por la ventana de la sala, se desvaneció. La luz dorada se volvió azul, y luego gris. La habitación se oscureció. La mancha de vino en la alfombra se veía negra ahora, y yo seguía en el pasillo. No me moví. El llanto en el dormitorio se había calmado, reemplazado por un silencio pesado, interrumpido ocasionalmente por la voz baja de Javier. Me sentía disociado, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Un hombre patético sentado en un pasillo oscuro, fuera de su propia habitación. El arquitecto que se había diseñado una prisión. Pensé en los niños. Gracias a Dios estaban con mi suegra esa noche. Un último regalo de la reconciliación. Pensé en cómo iba a mirarles a la cara. Pensé en la hipoteca. Pensé en los 20 años que habíamos construido. 20 años. Y yo los había demolido por... ¿qué? Por una captura de pantalla. Por un impulso estúpido de vanidad. La casa estaba muerta. El optimismo de Cancún era una broma cruel. El bronceado en mi piel se sentía como una máscara.
La puerta del dormitorio finalmente se abrió. La luz del pasillo iluminó la cara de Javier. Parecía 10 años más viejo. La ira se había ido. Ahora solo había un agotamiento profundo, una tristeza infinita. Me miró, sentado en el suelo, y ni siquiera se molestó en mostrar desprecio. Solo cansancio. Se acercó y se detuvo a unos metros de mí. Yo me levanté, mis piernas entumecidas. Estaba listo para la confrontación, para los gritos, para los golpes. Pero él solo habló en voz baja, casi clínica. «No va a hablar contigo», dijo. Asentí. Era obvio. «No sé qué vas a hacer, Alejandro, pero no puedes quedarte aquí esta noche». Asentí de nuevo. El silencio se alargó. Yo quería decir algo, cualquier cosa. «Javi, yo...» me interrumpió levantando una mano. «No. No me digas nada a mí. Guárdatelo». Se dirigió hacia la puerta principal. Puso la mano en el pomo. Y entonces, como si acabara de recordar el detalle más doloroso, se giró. Y lo que dijo a continuación fue lo que realmente me destruyó. No fue la foto. Fue lo que vino después. «¿Sabes?», dijo Javier. Su voz apenas un murmullo. «El peor no es la foto, Alejandro. El peor no es que seas un imbécil infiel. Eso, créeme, ella ya lo sospechaba». Me quedé helado. ¿Lo sospechaba? «El peor», continuó, acercándose un paso, como un cirujano explicando una herida mortal. «Es que esta mañana, mientras deshacía tu maleta de mano, encontró un recibo, una receta de una joyería cara». Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Yo había comprado una joya, un collar. «Ella no dijo nada», dijo Javier, sus ojos fijos en los míos, asegurándose de que yo entendiera cada palabra. Ella pensó que era para ella. Pensó que era un regalo sorpresa, por la reconciliación, por Cancún. Estaba feliz. Estaba esperando el momento en que se lo darías. Estaba sentada en la cama, sonriendo sola, guardando tu secreto, esperando. Se me secó la boca. No podía respirar. El collar no era para Sofía. El collar era para la mujer de la foto, y mi esposa, en su infinita esperanza, había interpretado mi traición como un acto de amor renovado. Ese fue el golpe final, el que me derribó. Caí de rodillas. No estoy siendo metafórico. Mis piernas simplemente cedieron. El recibo. La esperanza de ella. La captura de pantalla. Todo colisionó. No solo fui descubierto en una mentira, fui descubierto en el acto de destruir la esperanza más pura que ella había cultivado. La revelación de Javier me destruyó. Demostró que Cancún no había sido una reconciliación para mí. No realmente. Había sido una interrupción de mi vida doble. Había sido una actuación, porque días antes de irnos a arreglarlo todo, estaba comprando un regalo para otra. La foto en el teléfono no era solo una prueba de infidelidad, era la prueba de que mi cobardía era absoluta. Yo era incapaz de elegir, incapaz de ser honesto, incapaz de ver el daño que estaba causando. Mi autoengaño era tan profundo que realmente creí que podía tener ambas cosas: la comodidad de mi familia y la emoción de la validación externa. Javier me miró en el suelo, y solo negó con la cabeza. Abrió la puerta y se fue. Me dejó solo en la oscuridad, con la mancha de vino y la verdad insoportable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El verdadero terror de un secreto no es que lo descubran. Es el momento exacto en que te das cuenta de lo cerca que estabas de la felicidad que tú mismo elegiste sabotear. Sofía estaba feliz. Estaba esperando un collar. Y yo le di una captura de pantalla. La ironía es tan brutal, tan precisa, que parece escrita por un dios sádico. Me arrastré hasta la sala. La alfombra estaba tiesa por el vino seco. Encendí una lámpara. La habitación era un caos de viaje interrumpido. Tomé mi teléfono del sofá. Abrí la galería. Ahí estaba. La foto. La miré. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué me daba? Nada. Absolutamente nada. Era un espejo vacío que reflejaba mi propio ego. Y por ese reflejo patético había incendiado mi vida. Había quemado a la única persona que, incluso después de años de distancia y silencio, todavía estaba dispuesta a creer en mí, dispuesta a esperar un regalo sorpresa. El llanto que había escuchado en el dormitorio no era solo por la infidelidad. Era el llanto de una esperanza traicionada. Era el llanto por el collar que nunca llegaría. Ese fue mi verdadero crimen. La noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé en el sofá, el que se suponía que era el centro de nuestra vida familiar,
y me sentí como un fantasma. Revisé cada mensaje, cada interacción con la otra mujer. Lo leí todo con los ojos de Sofía. Y sentí náuseas. No era yo, o peor aún, sí era yo. Era la parte de mí que había mantenido oculta. El hombre débil, el hombre hambriento de ego, el hombre dispuesto a mentir, el arquitecto de la fachada perfecta. Y mientras leía, me di cuenta de que el problema no era la foto. El problema era el recibo. El problema era el engaño activo mientras pretendía la reconciliación. Al amanecer, la casa estaba helada. El silencio era total. La puerta del dormitorio seguía cerrada. ¿Qué haces cuando has detonado una bomba nuclear en tu propia vida? No hay un manual para esto. Parte de mí quería irse, desaparecer, empezar de cero en otro lugar, donde nadie conociera mi crimen. La cobardía me llamaba. Era la salida fácil. Pero entonces pensé en mis hijos. Pensé en los 20 años. Y pensé en Sofía, esperando ese collar. El nivel de su fe en mí, comparado con el nivel de mi engaño, me rompió. Huir sería el último acto de cobardía. Intenté limpiar la mancha de vino. Fui a la cocina. Busqué productos de limpieza. Me arrodillé en la alfombra blanca, la misma alfombra donde mis hijos aprendieron a gatear, y empecé a frotar. Froté con rabia, con desesperación. Quería borrarla. Si podía borrar la mancha, quizás podría borrar el acto. Pero el vino tinto, cuando se seca, es permanente. La mancha solo se atenuó, convirtiéndose en un recordatorio fantasmal, un mapa rosado de mi traición. Y mientras frotaba, escuché un ruido. La puerta del dormitorio se abrió. Me congelé. Sofía salió. No me miró. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida bajo el bronceado. Llevaba la misma ropa del día anterior. Caminó directamente a la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó la jarra de agua. Bebió directamente de ella, con la mirada perdida en la pared. Yo estaba a 5 metros, de rodillas, con un trapo sucio en la mano. Sofía, dije. Mi voz era un graznido. Ella no reaccionó. Como si yo no existiera, como si fuera un mueble. Terminó de beber, dejó la jarra en el mostrador y caminó de regreso al dormitorio. Y volvió a cerrar la puerta con seguro. El silencio que dejó fue más doloroso que la mancha. Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro. Había vibrado varias veces durante la noche. Mensajes de ella, la otra mujer. ¿Dónde estás? Contéstame. ¿Pasó algo? La urgencia en sus textos me repugnó. Tomé el teléfono. Lo miré. Este objeto. Este pequeño rectángulo de vidrio y metal. Era la caja negra de mi desastre. Contenía mi vida secreta, mis mentiras, mi ego. Y también contenía las fotos de mis hijos. Las fotos de Cancún. Las fotos de Sofía sonriendo en la playa, creyendo en mí. Era un arma y un álbum familiar, todo en uno. Entré a la conversación. Leí mis propias mentiras. Y sentí un asco profundo, físico. Ya no había excusas, ya no había justificación, solo la fea verdad. Apagué el teléfono. No lo rompí, no lo tiré. Simplemente lo apagué. Y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Desbloqueado. Era un gesto. Un primer paso. Ya no más secretos. Ya no más carpetas seguras. Todo estaba expuesto. La mancha en la alfombra, el teléfono apagado, la puerta cerrada. Eran los símbolos de mi destrucción. ¿Por qué lo hice? Esa es la pregunta que me taladraba el cerebro. ¿Por qué arriesgarlo todo? Y la respuesta era tan simple y tan fea. Porque pude. Porque la vida doméstica me aburría. Porque la presión de ser el proveedor, el padre perfecto, el esposo ideal, me estaba asfixiando. Y en lugar de hablar con mi esposa, en lugar de decirle, estoy roto, ayúdame, busqué la salida fácil. Busqué un atajo. La validación externa es una droga potente. Te hace sentir poderoso, deseado, vivo. Pero es una energía vacía. Es como comer algodón de azúcar. Se siente dulce un segundo y luego desaparece, dejándote más vacío que antes. Yo había confundido esa emoción barata con la felicidad. Había confundido la admiración de una extraña con el amor profundo y complicado que se construye durante décadas. El amor real, el que tiene hipotecas e hijos enfermos y noches de insomnio, ese amor no es emocionante todos los días. Es sólido. Es real. Y yo lo había cambiado por un espejismo digital, por una captura de pantalla que ahora era la lápida de mi matrimonio. Tomé mi billetera y las llaves del auto. No empaqué nada. La maleta de Cancún seguía abierta, burlándose de mí. Fui a la puerta principal.
Antes de salir, tomé las llaves de la casa de mi llavero. Las deslicé. Era un manojo pesado, las llaves que abrían la puerta a mi vida. Las dejé sobre la mesa, junto al teléfono apagado. Era una rendición. No estaba huyendo. Me estaba rindiendo. Estaba renunciando a mi derecho a estar allí. Fui a un hotel barato cerca de la autopista. Una habitación anónima con olor a desinfectante. Me senté en la cama, que tenía un cubrecama áspero, y desde ese lugar impersonal le envié un solo mensaje de texto a Sofía, desde el teléfono que aún no había apagado, el de trabajo. Estoy en un hotel. Dejé el teléfono y las llaves en la cocina. No me esconderé más. No voy a justificarme. La decisión sobre lo que sigue es tuya. Aceptaré lo que sea. Apagué ese teléfono también, y me quedé en silencio, en la oscuridad del hotel, sintiendo el peso de la libertad y el terror absoluto de las consecuencias. Por primera vez, yo no tenía el control. Pasaron 3 días. 3 días en ese hotel anónimo. 3 días sin hablar con nadie. El primer día, solo dormí. Un sueño pesado, sin sueños, como una muerte pequeña. El segundo día, busqué un terapeuta. Hice una llamada. Una mujer con voz calmada me dio una cita para la siguiente semana. Hablé de autosabotaje. Hablé de vacío. Eran palabras clínicas para describir mi traición. El tercer día, mi teléfono, el de trabajo, el único que encendí, vibró. Era Sofía. Un solo mensaje. Ven a casa, tenemos que hablar. No decía te perdono, no decía vete al infierno, decía tenemos que hablar. Regresé. La casa estaba limpia. Las maletas habían desaparecido. La mancha de vino en la alfombra había sido frotada hasta casi desaparecer, pero la sombra seguía allí. Sofía estaba en la cocina, preparando café. Me miró cuando entré. Y aquí está lo más extraño. No había odio en sus ojos. No había ira. Había nada. Era una calma aterradora. Dormirás en el sofá, dijo sin emoción. Los niños vuelven mañana. No haremos un circo. Pero no te quiero cerca de mí. Asentí. Era más de lo que merecía. El sofá se convirtió en mi isla. Ya no éramos un matrimonio. Éramos 2 extraños gestionando una crisis, viviendo bajo el mismo techo, separados por un abismo que yo había cavado. Empezamos terapia de pareja. Brutal. Esa es la única palabra para describirla. La primera sesión, nos sentamos en sofás separados, frente a una mujer que nos miraba con una compasión profesional. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Sofía sacó algo de su bolso. Era el recibo de la joyería. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros. Empecemos por aquí, dijo. No sacó la foto, sacó el recibo, porque, como dijo Javier, ese era el verdadero crimen. La foto era la infidelidad. El recibo era la traición a la esperanza. Y hablamos. O mejor dicho, ella habló. Habló del agotamiento. Habló de sentirse sola en la maternidad. Habló de la esperanza que puso en Cancún. Habló de la alegría que sintió cuando encontró el recibo, la certeza de que yo la había visto de nuevo. Y luego habló de la captura de pantalla. Y de cómo esa imagen no solo borró el recibo, sino que borró 20 años de recuerdos. Cuestionó todo. Nuestro matrimonio, nuestra primera cita, el nacimiento de los niños. ¿Algo de eso fue real, Alejandro?, preguntó. Y yo tuve que sentarme allí y absorberlo. Y por primera vez, no me defendí. No justifiqué. Solo dije la verdad. Sí, fue real, pero yo también estaba roto, y mi egoísmo fue más fuerte. La terapia se volvió nuestro único espacio seguro para la verdad. En casa, apenas hablábamos. Eran comunicaciones logísticas. ¿Quién busca a Mateo? Hay que pagar el gas. Pero en esa oficina, una vez por semana, nos despellejábamos vivos. Tuve que admitir mi necesidad de validación. Tuve que admitir que me sentía resentido por su conexión con los niños. Tuve que admitir que la otra mujer no significaba nada, lo cual, de alguna manera, lo hacía peor. Lastimé a mi familia no por amor, sino por vanidad. Y ella tuvo que admitir que me había alejado, que se había olvidado de mí como hombre, que me veía solo como un proveedor. Fue feo. Fue doloroso. No hubo abrazos al final de las sesiones. Hubo silencios agotados. La foto errónea se convirtió en el marcador. El antes, que era la ilusión de Cancún, y el después, que era la realidad cruda del recibo de la joyería sobre la mesa de una terapeuta. Descubrí que la transparencia total es mucho más difícil que la mentira. La mentira es fácil. Solo tienes que protegerte a ti mismo. La verdad te obliga a ver el daño que hiciste.
reflejado en los ojos de la persona que amas. Dejé de dormir en el sofá después de unos meses. Me mudé a la habitación de invitados. Un pequeño paso, pero la puerta de nuestro dormitorio seguía cerrada. No había contacto físico. No un roce de manos, no un beso de buenas noches. El tacto, que había regresado tan fácilmente en Cancún, ahora era territorio prohibido. Era tóxico. Cualquier intento de mi parte era recibido con un retroceso físico, como si yo quemara. Y lo entendí. Mi tacto estaba contaminado por la mentira. Una noche, la encontré llorando en la cocina a las 3 de la mañana. Silenciosamente. Solo lágrimas cayendo en su taza de té. Me quedé en el umbral. Antes, la habría abrazado. Ahora solo podía preguntar, ¿estás bien? Una pregunta estúpida. Claro que no estaba bien. Ella levantó la vista y dijo, lo que más me duele, Ale, es que sigo buscando el collar. Sigo esperando que me digas que el recibo sí era para mí. Y odio esa parte de mí. Odio seguir esperando. Me quedé allí, incapaz de moverme, dándome cuenta de que el daño no estaba en lo que hice, sino en lo que le quité. Su capacidad de confiar en la bondad. Su capacidad de confiar en mí. No sé cómo termina esta historia. No hemos llegado al final. Hoy, meses después, seguimos en terapia. Seguimos viviendo en la misma casa, pero en planetas diferentes. La comunicación es honesta. Brutalmente honesta. Ya no hay secretos. Dejo mi teléfono desbloqueado sobre la mesa de noche cada día, pero la confianza no es un interruptor. No se enciende de nuevo. Es una reconstrucción. Es como ser arquitecto después de un terremoto. Tienes que revisar cada viga, cada cimiento, y mucho de lo que había ya no sirve. Tienes que demoler antes de poder construir algo nuevo. No sé si lo lograremos. No sé si Sofía alguna vez volverá a mirarme como me miró en esa playa de Cancún. Probablemente no. Esa versión de nosotros murió en la sala, con el vino tinto en la alfombra. Pero estamos aquí. Estamos hablando. Estamos enfrentando la fea verdad. Y supongo que eso es un tipo de amor. Un amor más oscuro, más difícil. Aprendí que el verdadero terror de un secreto no es la explosión. Es el silencio que viene después. Es darse cuenta de que la felicidad estaba allí, al alcance de la mano, y tú mismo elegiste cerrarle la puerta. ¿Han cometido algún error que casi lo destruye todo? Dejen un corazoncito si creen que la honestidad, incluso cuando duele, es el único camino. Suscríbanse para más historias reales, historias que no temen mostrar las cicatrices. Comenten. La confianza se reconstruye, si ustedes también creen en las segundas oportunidades, por difíciles que sean.